quiero predicar bajo el tema: la incredulidad no produce milagros. ¿Qué pasa con esto? Que la incredulidad es falta de fe y confianza en Dios. Pero esto ha abarcado un gran número de cristianos, y también, vamos a decir, en el tema cristiano, lo ha abarcado en un punto con nuestra falta de incredulidad. Cuando decimos si es la voluntad de Dios sanar a una persona, debemos entender que Dios quiere, que Dios no ha mandado, que Dios no ha dicho ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, no ha dado poder y autoridad para echar fuera demonios, para libertar a los cautivos, para sanar todo tipo de dolencia. No ha dado la autoridad. Pero en esto Satanás también ha ganado ventaja en hacer que el pueblo de Dios, que no debería tener incredulidad, muchas veces tenga la incredulidad de pensar que Dios no quiere hacer un milagro. Y voy a hablarlo. Eso es algo que siempre me gusta y resalto mucho del pastor, el pastor de la congregación donde yo asisto, que él dice: no es lo que yo diga, es lo que la palabra dice. Entonces vamos a ir a lo que la palabra dice, porque siento que este mensaje, el Espíritu Santo, así como me ha quebrantado, también va a hablar a la vida de todo aquel que lo escuche. Vamos a buscar este pasaje. Dice el verso 16 de Marcos 16:14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. Y le dijo: id por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y beberán serpientes, y si bebieren cosa mortífera no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán mano y sanarán. Y esa palabra me quebrantó y siento la presencia del Espíritu Santo. La incredulidad en el cristianismo ha ganado un gran peso en nosotros, porque a veces nosotros vamos y oramos por un enfermo y decimos: si Dios quiere. Incredulidad. Dios quiere, porque dice: y pondrán manos sobre enfermos, y pondrán su mano sobre los enfermos y sanarán. Y si creyeren y fueren bautizados serán salvos. Pero vamos también a hablar por un pasaje de la Biblia. Vamos a irnos a Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No está también aquí con nosotros su hermana? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús le decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre su pariente y a su casa, y no pudo allí hacer milagros, salvo que sanó a pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaban asombrados de la incredulidad de ellos, y corrían la aldea de alrededor enseñando. A veces la falta de incredulidad no tiene que ver porque Dios quizás no lo puede hacer, sino que el receptor que somos nosotros, que Dios utiliza muchas veces para las personas, no es como ella, como que las personas inconversas ven en ti el que tú eras. Entonces, muchas veces la falta de la incredulidad en creer que Dios puede usarte a ti, ya porque ellos te conocen desde tiempo,
para ellos les resulta un poco difícil y comienzan a decir, tú, el que antes hacía esto, tú, tú, el que te bebía tal cosa, que hacía esto, que hacía lo otro, vas a orar, que Dios me va a sanar a través de ti. A veces también se ve en el pueblo de Dios. Fulana, yo no creo que Dios vaya a usar a fulano. La falta de la incredulidad que muchas veces tenemos. Y esto donde el pueblo de Dios radica en un error gravemente y puede ser la razón en la que Dios poderosamente, quizá como tú esperas que Dios lo haga, Dios no lo está haciendo, no porque no quiera, no porque no sea soberano y pueda hacerlo, pero Él decidió colaborar contigo. Pero nosotros debemos entrar en nuestro corazón y decir, tengo autoridad, tengo al que tiene el poder, que es el Espíritu Santo, y yo puedo por el nombre de Jesús, porque dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Pero si el que echa fuera el demonio no cree que en el nombre del que lo va a echar, entonces no le pida a un demonio que salga de un cuerpo, o no le pida a una persona que tenga fe, si tú eres el receptor que exhorta la palabra, pero tú no crees que Dios. Eso nosotros debemos entender. ¿Cómo saber? Eso yo quiero que ustedes lo agarren, lo anoten y podamos comprender. ¿Cómo saber cuándo cuando una persona va a recibir un milagro y cómo no? Entendiendo la incredulidad. La incredulidad, como le había dicho, es falta de fe y confianza en Dios. Entonces, si no hay fe, es imposible agradarle a Dios. Si no hay fe, Dios no se puede manifestar, porque Dios necesita tu fe. Tu fe creyendo que Él sí lo puede hacer. ¿Qué pasa pues aquí? ¿Cómo se discierne por el Espíritu? Te diría, la clave es el Espíritu Santo. En todos los mensajes que quizás suelte, es el Espíritu Santo. No se produce por ti, no es por nada, el Espíritu Santo. Ahora, cuando disciernes en el Espíritu, si una persona pueda que vaya a recibir el milagro, o que va a recibir el milagro, debes comprender su fe. Debes comprender y discernir por el Espíritu si su fe, si en verdad cree en Dios. Porque hay personas que dicen, sí, yo creo, pero Dios no hace nada con ellos. Dios no lo sana. Entonces, el problema está que tú no diste la oración, si la diste. Que tú no tienes potestad, si la tienes. Si tú eres una persona que busca, te espiritualiza, ayuna, tienes comunión con Dios, tú tienes la potestad. Y más que eres hijo de Dios, que es lo principal, la tienes. Pero ¿dónde radica el error? Que muchas personas, aunque expresen creer en Dios, aún no creen que Dios pueda hacer milagros que para ellos les es imposible. Yo conozco personas cercanas que literalmente yo no le puedo hablar de las cosas que Dios hace en mí, porque su incredulidad no le permite creer que Dios pueda hacer eso. Entonces, ¿voy a entrar en una discusión? No, prefiero mantenerme con ellos alejado, pero sin dejar de creer en lo que Dios a mí me habla, en lo que Dios está haciendo conmigo y todo lo que yo puedo hacer con Dios. Pero ellos nunca conocerán el poder de Dios si no se les rompe la incredulidad. Y eso es lo que debe meditar y entender el pueblo de Dios. Debes activarle la fe. La administración, la palabra debe ser el puente para despertar la fe, la confianza en Dios, y que el pueblo, los que están recibiendo la palabra, puedan creer. Porque a veces hay personas que van desde lejos solamente porque va a haber, vamos a poner un ejemplo, va a haber un predicador que Dios lo usa mucho en sanidad. Se le importa esperar hasta 5 y 6 horas afuera
solamente porque saben que a través de ese hombre Dios puede sanarlo. Y esa es una fe. Ya ellos de su casa van con una fe de que ellos van a arrebatar su milagro, van a creer. Y a veces no es necesario ni que el ministro vaya a imponer la mano sobre ellos, sino que exhorte la palabra y ya ellos lo están recibiendo. Hay personas que pasan adelante y no necesariamente el predicador o la persona que está exhortando tenga que imponer su mano, sino que ya ellos pasan adelante y comienzan a ser liberados, comienzan a ser ministrados por el poder de Dios, porque ellos tienen fe y confianza. Entonces, si el pueblo de Dios no es capaz de discernir una atmósfera donde una persona tiene la fe para que Dios lo sane y otra que no cree en eso, entonces vamos muchas veces a frustrarnos porque Dios no hace milagros o porque Dios supuestamente no lo quiere hacer, donde la Biblia claramente dice que nosotros debemos tener fe y creer que Él lo va a hacer. Entonces, si no hay fe, ¿cómo Dios hace algo si tú no estás creyendo que lo hace? Y eso también hablo a las personas que, que creen en Dios, pero no creen que Dios pueda hacer algo como extraordinario, algo que para ellos diría que es imposible que Dios lo haga. Aún ahí la falta de incredulidad muchas veces hace que Dios no haga el milagro. Quizá tú estás enfermo, quizá necesite que Dios haga algo por ti, pero debemos revisar si nosotros en verdad estamos confiando en que no es que yo lo haga, no es que el ministro o otra persona lo haga, no son ellos, no soy yo, es Dios. Es momento de quitar esa incredulidad en el hombre, esa manera de ver al hombre. No es el hombre, es Dios. Y punto, no hay más. La gloria de Dios, quien sana es Dios, quien hace todo es Dios. Y ya. Y aún para tú recibir tu milagro y persona que me escucha, que me ve cercana a mí, debemos, o cuando preguntamos, ¿crees en Dios? ¿Crees que Dios lo puede hacer? Es porque debemos medir tu fe. Porque la palabra y la oración tiene poder y tiene peso. Pero si tú, el que vas a recibir el milagro, no crees que Dios lo puede hacer, porque piensa que a través del ministro, o que es el ministro, o que esa enfermedad para ti es muy grande, la que tú tengas, dígase cual sea, no tengo que ver si a ti te falta un pie, una mano, lo que sea. Si tú ya en tu corazón dijiste, yo no creo que Dios pueda hacerlo, no es necesario ni que oremos por ti. Ya con no creo que tú lo puedas hacer, le está diciendo a Dios, yo no te creo a ti. Pero cuando tú le dices, rompe mi incredulidad, porque quiero creer que tú lo puedes hacer. Y aún a los cristianos que me están escuchando, quiero que hagas la oración y digas, Señor Jesús, rompe la incredulidad que hay en mí para creer que tú puedes sanar a las personas y libertar a las personas a través de mí. Rompe mi incredulidad, rompe mi manera de hablar y de expresarme hacia ti como si yo fuese uno que nunca te había conocido ni estudiara tu palabra. Y esa palabra me quebrantó. Esa palabra fue una de las que más me dolió mientras yo la exhortaba. Y le voy a leer ese verso. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. A los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y debemos entender eso.
debemos entender que a veces la falta de incredulidad, aún en las iglesias, aún